Unión Radio Cultural presenta Una Cana al Aire con Federico Pacanins y Ana Karina Fajardo, un espacio para la cultura urbana. Un saludo a ti, oyente que nos acompañas en este programa de Unión Radio Cultural, Una Cana al Aire. Hora dedicada al gusto por compartir cosas entrañables, personajes con sabor e inteligencia, liviandad y acaso una que otra travesura dentro de la emisión. Giancarlo Caraballo está en el control de sonido de la estación. Ana Karina Fajardo, fíjense, en el apoyo de producción, investigación y locución, porque tiene su certificado número 58.919. ¿Quién les habla? Federico Pacanins, certificado de locución 8761, con mi cana al aire de hoy dedicada a un hombre de la comunicación social que da la casualidad que es un actor y un actorazo. Fíjense, el acto de comunicación social, en cualquier área que usted lo ubique, en un impreso, en la radio, en la televisión, en una revista, en un teatro, tiene elementos muy particulares y muy discernibles como cosas distintas. Producir ejecutivamente es procurar los medios para que ocurra la comunicación de lo que se quiera hacer. Pero además hay que hacer después también una producción general que se lleve a concreto, por ejemplo, si es el caso de una pieza de teatro, los trajes, la escenografía, la utilería, poner a tono los horarios de los ensayos, a los actores, los músicos, en fin. Pero también hay el arte de dirigir. Y ese acto de dirigir va desde un programa radiofónico. Hay libretos, hay guiones y hay coordinación en todo esto. Por supuesto que después viene lo que puede ser la producción de esto ya concretada en una actuación, en un escrito, en que el medio sirva, es decir, el medio de comunicación impreso, teatro, radio, cine o televisión, funcione y también, por supuesto, en los medios digitales. ¿Qué sucede cuando una persona tiene experiencia en todas las áreas que acabamos de decir? Sucede que la persona es muy especial y dijimos actorazo, pero aquí hay varios aspectos que también tocan a nuestro invitado. Buenas noches o buenos días, depende de cuál sea la emisión, nuestro querido amigo y actorazo Jorge Palacios. Gracias, Federico. La verdad es que me siento muy honrado de estar en tu programa, también en el de Ana Karina, porque les tengo un afecto muy especial. Son ustedes adalides del mundo cultural en Venezuela y sobre todo en el mundo teatral que tanto amo y al que tanto, como tú has dicho bien, en alguna forma total me he dedicado siempre a lo largo de mi vida. Y te faltó algo. Constructor. Yo construí y logré construir mi propio local teatral. Constructor, fíjate que la primera acepción muchas veces que aparece de la palabra teatro en un diccionario es esa, es una edificación donde se produce un hecho escénico, ¿no? Exactamente. Hasta eso llegué a lograr en mi vida dedicada al mundo del teatro, dedicada a las artes escénicas en definitiva, y lo logré a pesar de que los bancos me decían que ellos tenían mucho mejor sentido del uso del dinero que dedicarlo a construir un teatro. Porque sí, conseguí financiamiento de 5 bancos, nada menos, para lograr la construcción de mi teatro. Y el doctor Salvatierra me dijo, finalmente tú me dices que vas a necesitar 6 millones de bolívares en aquella época. Te hablo del año 79.
Y le dije, sí, es lo que más o menos tengo calculado para poder comprar el local y luego transformarlo en teatro, porque aquello no era un teatro. Eso era en el Centro Plaza. En el Centro Plaza. Claro, por supuesto, sí, famosísimo. Sí, aquello era la piscina que nunca se llegó a inaugurar, porque el ala D del Centro Plaza iba a ser un gran hotel. Pero tuvieron tanto éxito en la venta de oficinas en la Torre A, B y C, que decidieron que la Torre D sería también de oficinas. Y se les quedó frío el espacio que estaba destinado a la diversión, al entretenimiento y a la piscina, la gran piscina. Y esa piscina era un cajón rectangular con un ángulo de caída hacia un área profunda y no sabían qué hacer con eso. Y a mí se me ocurrió decirles, aquí cabe un teatro. Si le levantamos paredes y le ponemos un techo, y cabe un buen teatro además. Y además, hay quien decía que no hay nada más vacío que una piscina vacía. Es mejor hacerle un teatro. Sin duda. Fíjate que es curioso porque, claro, producir hasta el propio escenario donde va a ocurrir el sueño. Y fíjate que nosotros anotamos en tu muy nutrida carrera, por no decir larga, que has hecho de todo. Así es. Hasta esta construcción. Y se nos ocurre entonces preguntarte, ¿qué no has hecho en teatro o en televisión? Bueno, en televisión no he logrado dirigir, por ejemplo, ¿no? Y me hubiera encantado, pero no había tiempo para eso, porque el teatro siempre consumió prácticamente toda mi dedicación al mundo artístico, y yo al mismo tiempo era actor, productor, director de mis obras, de los montajes que estrenaba, no solamente en mi local teatral, sino mucho antes, inaugurando el Teatro Las Palmas, por ejemplo, pero después presentando mis espectáculos estrenados en el Teatro Las Palmas, llevados al Teatro Nacional, llevados inclusive hasta el Teatro de la cosa esta de los militares, del círculo militar. Del Círculo Militar. Sí. En donde, por ejemplo, Acelgas con Champán estuvo 3 meses de martes a domingo representándose en el Círculo Militar, en donde no permitían, por cierto, que en aquella etapa de los años 70 y pico, la gente entrara sin chaqueta y sin corbata al teatro. La verdad es que el teatro necesita reverencia, tanto de la producción, de los actores, de la seriedad con que se toma la comedia que usted vea más ligera, tiene mucho trabajo y mucha inspiración detrás, pero también el público ayuda en su reverencia hacia el acto que está sucediendo. Así es importantísimo. Pero fíjate que antes de Acelgas con Champán, mucho antes, ya desde el año 58, hay un joven actor a quien lo premian por una pieza de teatro clásico por Calderón de la Barca. Sí, es verdad. Y que en Mallorca lo marcan como joven actor ganador de aquel premio. Sí, en el festival de teatro que se celebraba todos los años en España, en el 58, siendo yo bachiller, saliendo prácticamente del bachiller, llegó ese festival de teatro a Mallorca. Y a los organizadores se les ocurrió montar un auto sacramental frente a la fachada de la iglesia de San Francisco en Palma de Mallorca. Y entonces hicieron de este auto sacramental el gran teatro del mundo de Calderón de la Barca, un espectáculo absolutamente medieval, con tablones frente a la fachada de la iglesia, y como la plaza envolvía a la iglesia en forma circular, dejando nada más que un espacio frontal para la existencia de esa preciosa iglesia de San Francisco, que por cierto
estaba presidida por un San Jorge, misteriosamente. Sí, la iglesia, para mi sorpresa, tenía la estatua de San Jorge en todo el frontis de la iglesia, ¿no? De la construcción. Entonces, todas las ventanas y todos los balcones de la plaza estaban dedicados a ver también el espectáculo de este auto sacramental, y se representó con esas mismas características con que se representaba en la etapa de la existencia de Lope de Vega, del gran teatro del siglo de oro español. Entonces tuve la suerte de representar al pobre y fue una experiencia hermosa. Y sí, resulta que salí premiado. Y es curioso porque los premios van entonces desde allí, pasando por el teatro comercial, porque hay un punto muy importante dentro de esto. Que siendo Jorge un actor que rinde tributo también al teatro clásico, y cuidado, y si es lo que más ama, también podríamos decir, también ha podido perfectamente ubicar en el teatro comercial el éxito. Eso no es cosa común. Normalmente el que se dedica al arte de lo clásico no llega al arte del teatro comercial. De éxito comercial, sí, sin duda. Entonces, podríamos pasearnos, por ejemplo, por ese Teatro Las Palmas de los años 70 y decir que Acelgas con Champán se representaba de martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo doble, con una invitada muy especial que viene en la segunda parte, nos sopló esto, y recordamos haberlo visto. El Teatro Las Palmas tuvo gran éxito, y este señor que está hoy con nosotros, que es Jorge Palacio, pues también lo tenía como actor, como productor, como director también. Y como director. O sea, sí, yo lo había estrenado, no como director ni productor, pero sí como protagonista en Madrid. Uh-huh. Y el autor, un peruano, Romero, de apellido, me concedió los derechos para traerla a Venezuela. En unas vacaciones que yo tuve en España, quisieron que yo interviniera, me hicieron un casting y quisieron que yo protagonizara esta obra, y se convirtió en la comedia del éxito en ese año, te estoy hablando del año 70. Y Roberto Romero, el autor de la obra, encantado con lo que habíamos logrado en Madrid, porque la estrenamos en el Teatro Valle Inclán, que tenía 300 butacas, pero resulta que el Teatro Valle Inclán, que estaba en la Torre de España, allí en la Plaza España, la gente no cabía, se quedaba gente afuera. Y de ahí pasamos a una temporada larguísima en el Teatro Maravillas, en donde cabían como 600 personas o más. Bueno, me traje los derechos de la obra y decidí, arriesgadamente, debutar como director y productor de la obra. De todos modos, yo ya había estudiado teatro y cinematografía en el Instituto de Cinematografía de Madrid, y tuve como profesor de dirección a un gran personaje del mundo cinematográfico español, a Carlos Saura. Y sospecho que esa herencia cinematográfica podía tener valor también a la hora de hacer un montaje teatral. Y así fue, lo experimenté con Acelgas con Champán, funcionó muy bien, fue un tremendo éxito, y con esa obra recorrí prácticamente toda Venezuela y algún que otro país cercano también a Venezuela. Es curioso porque estamos hablando de un ícono dentro del teatro comercial en Venezuela, porque no solamente era la pieza y los actores, sino que también era el sitio, como el mismo teatro, la edificación del Teatro Las Palmas. Entonces se hizo un lugar central dentro de lo que era la cultura venezolana en ese tiempo. Se transformó de un cine a un teatro. Pero eso vuelve a suceder, porque fíjate que aquí nosotros pudimos también saborear en otra acera lo que se hizo con El enemigo del pueblo. Y una sala, en ese tiempo, Banco Consolidado, o ya era... BOD, creo. BOD, sí. Exacto.
Estamos hablando del año más o menos 2014 o por allí. Exactamente. Y entonces allí, en una sala que queda en el penthouse. Experimental absolutamente. Es más, esa sala estaba dedicada, digamos, a hacer eventos corporativos de la banca y tal. Y se toma el riesgo de montar ni más ni menos que Henrik Ibsen ahí. Así es. Y entonces uno dice, ¿qué chance puede tener Ibsen en este sitio, en este espacio, en este lugar y en esta Caracas? ¿Y cómo puede interesar? ¿Y cómo puede interesar eso? En el caso particular, bueno, a mí me dio una lección porque aquello no era que interesaba, sino que se llenaba de gente para ver El enemigo del pueblo en una versión que era El enemigo del pueblo, pero era, digamos, versionada de una manera que pudiesen venir gente joven, gente nueva, y no tomar con tanta aprensión lo que puede ser teatro clásico, contemporáneo. Claro. Te voy con una anécdota. Cuando tú salías al final, porque era un gobernador maluco el que no esté relacionado con esa trama. Tremendo. La gente, en lugar de aplaudir, lo pitaba y él lo saludaba y lo felicitaba porque era un político terrible. Y es un momento inolvidable. Yo, al ver aquello, dije, sí se puede hacer clásico y hay que buscarle cuál es la especificidad del clásico que se está haciendo y llevarlo para que la gente pueda también entender de qué se trata. De un hermano bueno, de un hermano malo, de alguien que tiene conciencia ética y hay otro que no. Y así hasta que el mejor aplauso era el que se llevaba a Jorge Palacio porque era la pita. La pita general. No a Jorge, sino al personaje. A su gobernador ese. Sí, me veían, no me veían a mí, veían al personaje cuando yo reverenciaba al público. Y el público protestaba contra este engendro político. Tal vez por la cercanía con ciertos engendros políticos. Sí, que lo había en todos los tiempos, en todos los espacios, en todos los lugares. Sí, fíjate qué curioso. En esos mismos años, o ese mismo año creo, tú ganas otro premio por El gigante de mármol de nuestro amigo Luigi Sciamana. Así es. Y haces, no haciendo ya un gobernador inescrupuloso, sino ahora siendo un cardenal tremendo. Sí, el cardenal Manoforte, el representante de Julio II, el gran papa guerrero. Ese fue un personaje inolvidable para quienes lo vimos y que Jorge no hacía otra cosa que volver a exhibir su cualidad como actor, bien se trate de piezas que tienen tono dramático profundo como es esa. Así es. O bien con una comedia, o bien si usted quiere con otro clásico contemporáneo que sucede en esos tiempos. Y perdona que estamos brincando con una cosa u otra, porque tendremos que hacer una serie de programas de Jorge Palacio para que esto... sí. Porque en esos tiempos también ha llegado El Inspector. Ah, sí. Sí, señor. De Julian Priestley, que sí. no es menuda cosa, también es un clásico contemporáneo muy interesante, trabaja mucho el asunto del tiempo, una pieza seria, ¿no? Serísima, extraordinaria, y que además a mí particularmente me afectó muchísimo cuando yo estaba estudiando cinematografía y teatro en la Escuela de Cinematografía de España. Uno de las tareas que me impusieron fue que analizara El tiempo y los Conway, de John Boyton Priestley. Y El tiempo y los Conway establece una dinámica muy curiosa en la existencia del ser humano, y es que se plantea la tesis de que el tiempo es unitario y puedes recorrerlo hacia adelante, hacia el futuro, como hacia atrás, hacia el pasado. Y esa tesis a mí me obsesionó de forma inmediata. Realicé un trabajo exhaustivo sobre la unidad del tiempo y entré un poco en el mundo cuántico para poder juzgar esta pieza, y me quedé totalmente enamorado de la tesis de que realmente podemos vivir de nuevo, no un déjà vu, no, que podemos vivir de nuevo algo acontecido
tiempo atrás, en el pasado, y de pronto, en forma misteriosa y extraña, algo explota en nuestro tiempo y nos encontramos viviendo eso que ya vivimos, pero viviéndolo como si lo viviéramos por primera vez. Y yo quedé prendado de esta idea y de esta posibilidad, pero nadie consideraba que era sensato pensar que se pudiera volver a vivir lo ya vivido. Hasta que algo ocurrió. Esa es la pieza. Pero fíjate que lo dices con tal pasión, Sí. y uno piensa que, claro, el verdadero actor es una persona que profundiza, que tiene que ir no solamente a los aspectos externos, físicos, a todo lo que sea su expresión corporal o su voz, sino también a la parte interna. Sin duda, sin duda. Diciendo esto, Sí. en algún método actoral... Soy muy amante del método. Del método, fíjate. Pero Sí. se decía que en el fondo, cuando el actor, llámese Jorge Palacios o Pati Olivero o Ana Karina Fajardo, entran al escenario, lo que más se quisiera es que vuelvan a vivir por vez primera lo que va a suceder. Así haya hecho 1000 funciones de eso. Extraordinario punto, me encanta. Un poco lo que tú estabas hablando. Sin duda, sin duda. Eso es también volver a vivir el pasado, lo que ya se ha vivido. Intentarlo recrear. Y bueno, ha llegado un inspector y me encontré de nuevo con el John Boynton Priestley que tanto amaba y tuve una experiencia maravillosa interpretando a ese ángel, a ese inspector. Y nosotros tuvimos el gusto de estar ahí. Pero fíjense, van a pasar más cosas, porque vamos a volver a vivir, no como déjà vu, sino como un suceso radiofónico. Ya van a ver alguna pieza que tú hayas hecho. Están ustedes en sintonía de Una Cana al Aire. Ya está con nosotros Jorge Palacios. Y no pierdan sintonía porque la segunda parte promete algo interesante. Hola, te saluda Ana Karina Fajardo y estamos de vuelta con esta edición de Una Cana al Aire, en la que nos acompaña un invitado de lujo que, por cierto, le da nombre al programa de hoy. El primer actor, Jorge Palacios. Ahora te saludo yo. Muchas gracias por estar aquí, Jorge. Muchas gracias por invitarme, Ana Karina. Ya sabes que te quiero, te aprecio mucho y te considero una gran promotora cultural, Gracias. aparte de gran artista. Es mutuo ese cariño. Y mira, sea estando frente a un público haciendo teatro clásico y contemporáneo, o sea estando frente a una cámara haciendo televisión y cine, sin duda Jorge Palacios ha dejado una importante huella como actor, como hemos estado hablando en el programa de hoy, y se ha convertido en una referencia indiscutible tanto para ese espectador que ha decidido asistir al teatro porque vio su nombre en la cartelera, como para esa audiencia que fielmente y a la hora ha sintonizado una telenovela de transmisión actual y ha disfrutado del trabajo de Jorge. Y aunque este señor que nos acompaña hoy mantenga impecablemente el título de galán y caballero de la televisión venezolana desde hace varias décadas, su bello acento nos envía ¿Qué dices, de por regreso favor? a No una tierra muy exageres. evidente. Nos envía de regreso a su tierra de origen, a España. Y por eso te quiero preguntar, Jorge, ¿cómo fue ese primer encuentro con Venezuela? Cuando llegaste a este país para ejercer tu profesión y demás, ¿cuáles fueron las diferencias así principales que encontraste en el medio artístico respecto a lo que ya conocías de España? Mira, mi primer encuentro con Venezuela fue volcánico. Fue a través de una mujer, una venezolana, en España. Era una compañera mía en la escuela de cinematografía. Se llamaba María Antonieta Hernández. Era de origen canario. Su familia y ella también había nacido en Santa Cruz de Tenerife. Y como quería ser actriz, un día me preguntó, cuando estábamos en la escuela de cinematografía, ¿qué nombre podría tener yo para comenzar mi carrera de actriz? Y yo le dije, bueno, por mi experiencia personal, Bárbara. Y
por tu origen, Teide, porque naciste pegadita al pico más alto de las montañas de España, el volcán del Teide. Sí. Y ese fue mi primer encuentro con Venezuela. Yo conocí a Venezuela empezando por sus mujeres. Y Bárbara en aquella época era una mujer, y con permiso de Patti, que paraba el tráfico en las avenidas de Madrid. Y bueno, terminamos casándonos, terminamos teniendo una hija, y esa hija, Barbarita, heredó el nombre de su mamá, el nombre artístico de su mamá. Y cuando vine a presentar a mi hija a la familia venezolana, a la familia canaria que se había instalado en Venezuela, la mamá, el papá de María Antonieta Hernández, de Bárbara Teide, bueno, pues yo al presentar a Barbarita a esa familia, conocí a amigos que había hecho ya en España. Y esa historia puede ser muy larga. Esos amigos eran Jaime de Mora y Aragón y Espartaco Santoni. Y resulta que con ellos se decidió montar aquí un espectáculo que ya se había hecho en España, en la que el protagonista era Jaime de Mora y Aragón, y se titulaba Las personas decentes me asustan. Una comedia de Emilio Romero, el que era director del diario Pueblo, que fue un exitazo porque, claro, con Jaime de Mora, hermano de la reina Fabiola de Bélgica, Fabiola, y toda la aristocracia española viendo esa comedia, pues giramos por toda España, tuvimos un éxito enorme, y yo era el galán cómico. Y entonces, llegando aquí a Venezuela y a encontrarme con Espartaco y con Jaime de Mora en el Hotel Tamanaco, ellos decidieron que sería fantástico volver a montar aquí Las personas decentes me asustan, porque el protagonista, Jaime, estaba allí. El productor me dijo, Espartaco, voy a ser yo, y tú eres el galán cómico. Y mi esposa dijo, Espartaco será la dama de Tere Velázquez, era la esposa de Espartaco en aquel tiempo, será la protagonista femenina. Así que vamos a montarla. ¿Y quién dirige? Alberto de Paz y Mateos. Nada más y nada menos. ¿Y dónde ensayamos? En el Teatro Nacional. Y también, así empezó la historia. Y la historia continúa porque fíjate que esa niña es Bárbara Palacios, que fue, y esto, ella es una Miss Universo, pero también hay otra que pertenece al mundo del teatro también, porque Georgina Palacios también es hija tuya, claro. O sea que esto está por todas partes. Y una invitada muy especial que está hoy con nosotros también pertenece a todo este estilo. Que para ella vamos, pero todas estas anécdotas nos trajeron aquí hoy, y yo creo que acciones como ir al teatro, apartarnos un tiempo para ver nuestras producciones audiovisuales favoritas, se pueden convertir en rituales para nosotros, ¿no? Y si hablamos de producciones nacionales, se puede dar más fácilmente la oportunidad de que ese espectador cree un vínculo más cercano con el artista que está viendo en el escenario o a través de una pantalla. Pero en el caso inverso, también sucede lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, tú, Jorge, siendo un actor con tanta experiencia en teatro, televisión, cine, a ver, ¿cómo describirías ese vínculo que más bien el artista va generando con su audiencia? Y la segunda pregunta, ¿en qué formato consideras tú que esa conexión se da con más facilidad? ¿En el teatro o, por ejemplo, en el cine y la televisión, donde hay una pantalla de por medio? Bueno, definitivamente el contacto más exitoso, por decirlo así, es el de la televisión. Tú entras en la casa de la gente que te admira, que te quiere y que te sigue, o que no tiene más remedio que aguantarte, porque entras en el televisor que está instalado en la sala donde la familia se reúne para ver ese espectáculo que llamamos telenovela. Y eso nos acerca de una forma inmediata, hasta el punto de que la gente, cuando te saluda por la calle, te dice, usted es mi amigo, se la pasa dentro de mi casa. Sí. Yo lo veo todas las noches, todos los días. Exacto, y entonces tú ya no puedes negar ese contacto, ¿no? Y recuerdo que
En Cristal a mí se me ocurrió decirle a mi enamorada, Marita Capote, te amo, loquita mía. Y esta frase tan absolutamente tonta y bueno, romanticona, resultó un éxito tan gigantesco que en la Quinta Avenida de Nueva York 3 neoyorquinas me pararon a pedirme autógrafos diciéndome yo me llamo Saga y esta se llama Ingrid, pero pon a todas loquita mía, por favor. Y esa frase quedó sí, para la posteridad. Para que tú veas. Ay, estimado oyente, aquí te recordamos que hoy nos acompaña un invitado de lujo en Una Cana al Aire, el primer actor Jorge Palacios. Y si has seguido de cerca su trabajo en cuanto a teatro clásico, sabrás que uno de los personajes más icónicos que ha interpretado Jorge, y eso es decir bastante, ha sido un rey. Pero antes de contar más detalles, queremos darle la bienvenida a una talentosísima actriz que también está aquí con nosotros y que nos va a ayudar a revelar el resto de este cuento. Pati Oliveros, bienvenida. Hola, Pati. Hola Ana Karina, hola Fede, bueno, feliz de poder estar aquí con ustedes, compartir un rato de este programa que desde ya auguro muchísimo éxito, Una Cana al Aire, y por supuesto también contenta porque me hayan invitado a obsequiarles al público lo que tenemos entre manos para leerles más adelante. ¿Cuál es ese rey? Puedes decirlo, ya puedes decirlo. Por favor, mi rey Lear. Nada más y nada menos que el rey Nuestro Lear. rey Lear, sí señor, de William Shakespeare. Esto ha sido un sueño que siempre Jorge tuvo durante toda su vida, interpretar tanto Rey Lear como Ricardo III. Son los dos grandes personajes que él siempre soñó con representar y gracias a Federico, a Gerardo Blanco, a la Asociación Humboldt se logró realizar en el año 2019 ese Rey Lear tan maravilloso, que con apenas 4 funciones nos quedamos con muchísimas ganas de más, pero bueno, se logró. Sí, fue un éxito del teatro en Venezuela. No se había logrado representar esta pieza, a pesar de que ciertos nombres muy conocidos y de gran peso cultural lo habían intentado anteriormente, pero lo logró finalmente ese árbol cultural que es Federico Pacanins. A ti, oyente. Aquí árbol cultural, el cuento es que es tremenda Cana al Aire porque ahora se incorporó Pati, imagínense ustedes, Pues sí, y este cuento del Rey Lear, esto va bien. Y continúa, por si acaso no conocen la historia, esta es una de las tragedias más conocidas de Shakespeare, quien se concentró en escribir o en describir ese momento exacto en el que un monarca, el rey Lear, decide dividir su reino entre sus 3 hijas y para determinar cuánto iba a recibir cada una de herencia, el rey le pide a cada una de ellas que describa su amor por él con palabras. A partir de ese punto, bueno, todos son traiciones, engaños e intrigas y como dice uno de los personajes de la obra, desastrosos tiempos en los que los locos sirven de guía a los ciegos. Jorge, Pati, Federico, ¿será que invocamos al rey Lear en la Cana al Aire del día de hoy? Por favor. Vamos a invocarlo y vamos a hacer lo siguiente. Tú tomas 2 papeles, porque... Yo Ana Karina. Sí, Okay. Ana Karina. Porque esta es una adaptación que hicimos de la adaptación que habíamos hecho al teatro también conjuntamente con Gerardo Blanco, basada en Rey Lear y Mendigo de Nicanor Parra, por supuesto, William Shakespeare por detrás de todos nosotros. 2 escenas radiofónicas para transmitirlas, ¿saben cuándo? Ya. Así que vamos a ver qué pasa cuando tú, Ana Karina, seas Regan y Cordelia Goneril, sea Pati Oliveros, que está aquí con nosotros, el Rey Lear, por supuesto Jorge Palacio, y yo haga alguna suerte de narración para poder ponernos en ambiente. Estamos en Britania en el año 55 a.C., en una época pagana para las tierras inglesas. El palacio del Rey Lear, cercano al actual Leicester, nos acoge como invitados de importantes personajes de la corte que aguardan al rey para un importantísimo acto. El anuncio
de su retiro del trono y el reparto de las tierras del reino entre sus 3 hijas, Goneril, Regan y Cordelia. Entra el rey Lear con sus hijas y todos lo reverenciamos. Atended a los señores de Francia y Borgoña. Gloucester. Sí, Sí, su Su majestad. Majestad. Entre tanto, daremos a conocer nuestra última determinación. Pásenme ese mapa. Sepan que hemos dividido en 3 nuestro reino y que es nuestro firme propósito desprendernos de pesos y desvelos en atención a nuestra edad avanzada, confiriéndolos a hombros más jóvenes, mientras nosotros nos arrastramos, libres de polvo y paja, hacia la muerte. Presentes nuestro querido yerno Cornwall y nuestro no menos querido yerno Albany, pues quiero dar a conocer en este momento nuestra solemne determinación relativa a las dotes de nuestras hijas para evitar disputas ulteriores. A los príncipes de Francia y Borgoña, rivales ilustres en el amor de nuestra hija menor, demostrando sus románticas intenciones, ha llegado el momento de responderles. Hija mías, decidme, ya que hemos resuelto dejar el gobierno, territorios y preocupaciones de Estado, ¿cuál de vosotras 3 nos ama más? Seremos más generosos con aquella que se exprese con mayor mérito. Goneril, nuestra hija mayor, hablad primero. Señor, yo os amo más de lo que se puede expresar en palabras. Mi señor padre me es más querido que mis propios ojos, más que el espacio, más que la libertad, más allá de toda valoración, por extraordinaria o preciosa que fuere, no menos adorado que la vida, la belleza, la gracia, la salud, el honor, con un amor que nunca sintió un hijo, con un amor que nunca tuvo un padre, un amor más allá de todo límite, un amor que supera todo discurso. ¿Qué diré yo? Pues amar y callar. De aquí para allá, todos estos terrenos comprendidos entre esta raya y esta otra raya, con sus múltiples bosques, ríos y praderas, más que generosas, son para ti, señora, el ducado de Albany. Todo esto por los siglos de los siglos. Y ¿qué dice nuestra segunda hija, nuestra queridísima Regan, esposa de Cornwall? Yo estoy hecha del mismo metal que mi hermana. No me valores por debajo de ella, que acaba de expresar lo que sucede en lo más hondo de mi corazón. Solo que ella se queda corta, puesto que para mí no hay alegría fuera del cariño de mi señor padre. No necesito más. Me declaro enemiga de todo otro placer. Para ti, Regan, y tu descendencia vaya para siempre este vasto tercio de nuestro reino, que no desmerece en nada, ni en extensión, ni en mérito, ni en agrado, al que le hemos conferido a Goneril. Y ahora, nuestro encanto, la menor y también la más frágil, cuyo joven afecto se disputan los vinos de Francia por una parte y los quesos de Borgoña por la otra. ¿Qué puedes decirme para adjudicarte, digamos, un tercio superior al de tus hermanas? Tienes la palabra. Entonces, pobre de mí. Aunque no tanto, porque estoy segura de que mi amor puede más que mi lengua. ¿Qué dices, Cordelia querida? Nada, mi señor. ¿Nada? Nada. De la nada, nada sale. ¡Di algo! Desdichada de mí, que soy incapaz de mostrar el corazón por la boca.
Mi cariño por vuestra majestad es el que dicta nuestro grado de parentesco, ni más ni menos. ¿Cómo? ¿No será prudente que Cordelia trate de mejorar un poco lo que dice si no desea comprometer su futuro? Bien, mi señor. Usted me engendró, usted me alimentó, usted me ha querido. Yo retribuyo todos esos desvelos exactamente como debe ser. Le obedezco, le quiero y honro por sobre todo. ¿Para qué se casaron mis hermanas, si como dicen, solo le aman a usted? En buena hora, cuando yo me case con ese lord que solicita mi mano, se llevará la mitad de mis atenciones, la mitad de mis sueños y cariños. Si no quisiera a nadie, sino a usted, pues no me casara diciendo lo que dicen mis hermanas. ¿Esta es la voz de tu corazón? Sí, mi buen padre. Tan joven y tan poco cariñosa. Tan joven y tan verídica, mi señor. ¡Perfecto! Que la verdad sea tu dote entonces, porque por los sagrados resplandores del sol, por la diosa malvada de la luna y la noche, por el flujo y reflujo de los planetas que determinan la vida y la muerte, aquí dejo de ser el padre de esta hija. Desconozco todo vínculo, todo grado de consanguinidad o parentesco, y de hoy en adelante y para siempre serás una extraña a mi persona y a mi corazón. Hija de otro tiempo. Lear. Lear. Pasan los días y el rey Lear hace efectiva su sentencia. Quedan repartidos los reinos. Cordelia, su hija leal y recta, queda renegada y el rey busca pasar su tiempo entre las propiedades, criados, castillos y cortes de Goneril y Regan. Pero su petición de cómodo y legítimo albergue para ambas no es retribuida como es debido. Regan escucha a Lear, quien le requiere para atenderlo como merece un rey que además ha sido generoso padre. Y Regan, apoyada por Goneril, le responde esto. 50 sirvientes no está bien. ¿Y qué necesidad tenéis de más? Si demasiados son en tamaño y número. ¿Cómo podrían vivir en paz en una misma casa tanta gente bajo dos autoridades distintas? Difícil, imposible casi. ¿Por qué razón, mi lord, la servidumbre de ella o la mía no va a poder atenderos a vos también? ¿Por qué no, mi lord? Y si llegaren a portarse mal, nosotras los podríamos reprender. De quedaros conmigo, que no sea con más de 25, os lo ruego. No me haré cargo de más. Ahora veo el peligro. Yo les di todo. ¿Y en buena hora? Hice de ustedes mis curadoras, mis depositarias. Pero me reservé el derecho a ese número, 100 caballeros. ¿Reducirme a solo 25? No entiendo. ¿Qué es lo que me dices? Y lo repito, mi lord. Conmigo, ni uno más. Comparadas con otras aún más perversas, las malvadas llegan a parecer aceptables. Mejor me iré contigo, Goneril. Tus 50 son el doble de 25. Tu cariño duplica al de ella. A ver, mi lord, ¿para qué necesitáis 25 o 10 o 50 en una casa donde hay el doble con la orden expresa de serviros? Ni siquiera uno. No se trata solo de necesidad. Hasta el último de los mendigos se permite algo superfluo entre sus míseros bienes. No concedáis a la naturaleza más de lo estrictamente indispensable y la vida del hombre se verá reducida a la del bruto. Eres una dama. La naturaleza no te exige
que uses vestidos finos para guarecerte del frío. Entonces, ¿a qué vienen estos ropajes tan primorosos que apenas pueden mantenerte tibia? Ahora sí se trata de necesidad, ¿verdad? Oh, que el cielo me dé paciencia, la paciencia que tanto necesito. Dioses, aquí tenéis a un pobre viejo tan cargado de penas como de años, es decir, doblemente desdichado. No dejéis que mi rostro de hombre se manche con implorantes lágrimas de mujer. Arpías desnaturalizadas, mi venganza será de tal magnitud que el mundo entero lo sabrá. ¿Creen que me voy a poner a llorar? Pues no lo haré. Tengo sobrados motivos, pero mi corazón explotará en 1000 pedazos antes de que yo lo haga. Bufón, llévame afuera o terminaré volviéndome loco. Hasta aquí nuestro radioteatro y esto que nos había dicho nuestro primer actor Jorge Palacio, nuestra primera actriz también Patti Oliveros haciendo Goneril, por supuesto Ana Karina Fajardo en doble papel, Regan y Cordelia. ¡Qué honor! También Juan Carlos Carballo, Giancarlo aquí con nosotros en esta emisión. Y fíjense lo siguiente, nuestro primer actor nos había hablado de algo que había sucedido antes y que vuelve a suceder. Y creo que antes de irnos todavía usted tiene algo que decir. Sí, yo quiero a persona tan extraordinaria en el mundo poético como tú, Federico, y tan bella artista como es Ana Karina, colaboradora tuya en este precioso programa cultural, habiendo tú el otro día bautizado un libro de poemas tankas, esa poesía japonesa tan interesante y extraordinaria al mismo tiempo. Quiero despedirme de ustedes dos, especialmente de ti, poeta, dedicándote este tanka que compuse antes de venir al programa. A Federico y Ana Karina, una cana al aire, árbol gigante y bella mariposa, enamorados del divino concierto de la natura teatral. En la conducción del programa estuvo Federico Pacanins y quien les habla, Ana Karina Fajardo. Pueden encontrarnos en Instagram como @FedericoPacanins y @Caritopía. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir también en @mundourweb y @radioescuela. Gracias por acompañarnos en la edición de hoy de Una Cana al Aire, un espacio para la cultura urbana. Hasta la próxima. Unión Radio Cultural presentó Una Cana al Aire con Federico Pacanins y Ana Karina Fajardo, un espacio para la cultura urbana.